Doy gracias en esta mañana por estar en este lugar, en este momento, a nuestro Padre glorioso, nuestro Padre Yahweh, en el nombre precioso de su amado Hijo, su unigénito, la Torá viviente, Yahshua HaMashiach, el ungido, para poder aprender. Aquí el Ruach cumple conforme a lo que habló nuestro Melech ahí en Juan capítulo 14, que el Ruach, su espíritu de verdad, nos iba a guiar, a conducir, a enseñar toda la verdad, a enseñarnos todas las cosas, y así está escrito, y nos va a recordar todo lo que salió de la boca de Yahshua HaMashiach. Fundamental, su Ruach. ¿Ok? Así que, dicho todo esto, para empezar, quiero hacer un pequeño comentario sobre esto. Esta grabación son para las muchas personas que dicen, ¿no es cierto?, que conocen a nuestro Padre por medio de nuestro Melech, que conocen el reino de los cielos, y muchos de estos también dicen que han nacido de nuevo. Y las Escrituras tienen que enseñarnos y entregar luz. ¿Quiénes son los que realmente han conocido a nuestro Padre? Que se les ha revelado a nuestro Padre por medio de la obra de nuestro Melech. ¿Quiénes son verdaderamente los que han nacido de nuevo? Y por ende tienen la revelación de la verdad. La revelación de la verdad. Así que aquí todos vamos a aprender. Esto no es para apuntar con el dedo a nadie, sino para poder que muchos puedan reaccionar y puedan conocer, entender y comprender la verdad del reino de los cielos, la metodología que está establecida. Esta es la doctrina del reino de los cielos, no una doctrina corporativa de aquí de la tierra, sino que la doctrina gloriosa del reino de los cielos, que nuestro Padre establece por medio de su Hijo, y hay una metodología. Entonces, dicho eso, vamos a ir a la Escritura, porque las Escrituras, mediante su Ruach, nos tiene que entregar luz, vale decir, conocimiento, entendimiento y comprensión, luz, para saber dónde estamos, con quién estamos, cuál es el fundamento. Si tu fundamento es una doctrina corporativa, ¿no es cierto?, de la tierra, congregacional de la tierra, y hay muchas denominaciones. Solamente quiero hacer un alcance, no para ofender, sino que para poder, porque en esto yo me he preocupado de ver, ¿no es cierto?, estas doctrinas, lo hemos conversado con mi esposa, y yo quiero hacer un alcance sobre los que se dicen, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová, que ya como nombre no tiene ningún asidero ni fundamento escritural, pero el personaje que inició este movimiento de testigos de Jehová, él hizo una traducción, ¿no es cierto?, de su propia imaginación de los Sagrados Escritos, no sabiendo hebreo. Y si a lo mejor hizo una traducción, lo hizo en base a la traducción del griego, y del griego hubieron muchos errores. Entonces, el corazón de la imaginación del hombre dicta para mucho, y muchos son engañados por eso, muchos son engañados. Entonces, aquí nuestro Melech establece por las Escrituras, y si lo establece a su propio pueblo, no se lo establece a ustedes, ni a ninguna autoría, a ninguno que quiera adjudicarse esta autoría, sino que nuestro Melech lo deja registrado a través de su siervo por las Escrituras. Juan capítulo 8, verso 31. Él le dijo a su propio pueblo: si vosotros, a los judíos que le habían obedecido y habían oído el mensaje, si vosotros permanecéis en mí, en las palabras que salen de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y esa frase que sale de la boca de nuestro Melech nos trae a nosotros, ¿no es cierto?, entendimiento glorioso. Verdaderamente mi discípulo, y como consecuencia, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. Son dos cosas ahí muy importantes, que muchos no entienden porque no conocen, porque no han nacido de nuevo realmente. ¿Ok? Dicho esa explicación, vamos a ir a las escrituras. ¿Qué es lo que habló nuestro Melech? ¿Qué es lo que habló nuestro Melech? Y es de suma importancia, es absoluto, es el fundamento. Es el fundamento, y el único fundamento, no hay otro más, no hay. Como algunos también, yo no quiero entrar en ese tema, pero los vamos a abocar aquí. Cuando nuestro Melech dice que vuelve en el libro de Marcos, él vuelve del desierto. En el capítulo 1 tenemos que ir nosotros al inicio de todas las cosas, porque podríamos hablar también cuando nuestro Melech nació y fue introducido como primogénito por nuestro Padre mediante la palabra. Nuestro Melech, Yeshua, nació por el poder. Nuestro Padre tiene la autoridad y la potestad de hacer, y Él introduce el primogénito. Pero ese sería un tema para otra ocasión, desde que nace hasta, ¿no es cierto?, la manifestación de Él. Y aquí viene la manifestación. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Vamos a leer, ¿no es cierto?, del libro, o sea, del capítulo 12. ¿Ok? Y luego el Ruach le impulsó al desierto, o sea, fue tomado por el Ruach y fue llevado al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por el enemigo. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían, los malaj. Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentimiento y obedeced el Evangelio. Y esto es fundamental. Aquí ve arrepentimiento y obedecer. Vale decir, a aquel que escucha el mensaje y reconoce al Elohim verdadero por medio de Yahshua y obedece, es el que empieza un inicio, un proceso en su vida. ¿Ok? Ya. Después, nuestro Melech habla, dejando registro, por el Ruach, aquí en Juan capítulo 1, del verso 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, vale decir, lo que vimos aquí en Marcos, a los que le obedecieron, creen en su nombre y lo obedecen, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y esto es sumamente importante. De suma importancia, lo que viene diciendo nuestro Melech. En referencia, ¿no es cierto?, a aquellos que todos participan y no tienen un fundamento escritural, sino que una ideología. Bueno, en Juan capítulo 3, nuestro Melech le habla a Nicodemo, un fariseo, que después, si vemos el relato, ¿no es cierto?, del libro de los Hechos, vemos que tiempo después nuestro Padre interviene en la vida de Saulo de Tarso, fariseo. ¿Cuál era esta doctrina farisea? Y nosotros la podemos ver por sus hechos. Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, obedecía a la doctrina, pero no obedecía a la Torá, porque él iba a matar, consentía con la muerte. ¿Y qué dice la Torá de los mandamientos? Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a observar y poder tener, ¿no es cierto?, un entendimiento sobre todas estas cosas. Un entendimiento y comprensión de la revelación de la verdad. Ya. Dice así,
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido, ¿no es cierto? Sabemos que has venido de parte de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Mira la respuesta de Yeshua. Yahshua respondió: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y esto es fundamental de lo que nuestro Mel está diciendo. Fundamental. Entonces, el razonamiento de Nicodemo propio de cualquier hombre. Tendré que de nuevamente entrar en el vientre de mi madre. No, propio de cualquier hombre. Verso 5. Respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí viene nuestra explicación. Lo que es nacido de la carne, como nosotros, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Entonces aquí él está entregando un entendimiento que en nuestras vidas tiene que producirse un cambio, una nueva naturaleza. Porque nosotros somos carnales. Sin el reino de los cielos somos carnales y guiados y gobernados por un espíritu, ¿no es cierto?, que entró por Adán. Y eso tenemos que ir entendiendo a todos los que dicen que conocen. Y voy a mencionar nuevamente esto, que conocen a Dios y conocen a Jesucristo. Que no son los nombres. Nuestro Padre, conforme a las Escrituras, en el hebreo es Yud, Hei, Bach, Hei. Son las 4 consonantes. Y el mismo hebreo, para vocalizar lo que llevan unos puntitos abajo, ¿no es cierto?, que son las vocales, se pronuncia Yahweh, Yahweh. ¿Ok? Y el nombre de su unigénito y su primogénito introducido al mundo, está en la escritura en hebreo. Yeshua. Yeshua significa salvación. Yeshua significa salvación. El primogénito es el Salvador. Y si nosotros vamos al libro de Jueces, vamos a ir entendiendo, porque siempre estuvo esto en las escrituras. Salvación. En hebreo significa salvación. Cuando nuestro padre, después de Josué, en el libro de Jueces, le envió muchos salvadores, muchos Yeshua, porque la palabra Yeshua significa salvación. Y ahí vemos en la escritura, hay muchos. Barak, Jefté, Sansón, Gedeón. Nuestro Padre le envió salvadores para rescatar a su pueblo. Y nosotros tenemos que ir a la escritura para poder entender. Entonces, como muchos no conocen lo que dice el personaje que está adelante, donde se van a reunir, se lo tragan y lo comen. Y ahí están. Ya. Entonces, miren lo que dice. Vuelvo a decir. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de Ruach. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí está establecido por nuestro Melech. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? La característica de este nacido de nuevo, ¿no es cierto?, que este gobierno del reino de los cielos por medio, ¿no es cierto?, de nuestro Melech, nuestro Padre, su Ruach, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach, gobernado por el Ruach de nuestro Padre, gobernado, un cambio de gobierno. Se saca, ¿no es cierto?, ese gobierno que entró por Adán, que es la ley del espíritu de la muerte, pero ahora viene una ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua que me libra de eso y se produce el cambio. Entonces, para ir entendiendo qué es nacer de nuevo, o qué es lo que dice nuestro Mel es resucitar.
Yo soy la resurrección. ¿De qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree y obedece a mí, ¿vio? Entonces hay que ir conociendo y entendiendo. Entonces aquí también nuestro Melech le dice a Nicodemo, tienes que resucitar. ¿Qué tiene que resucitar? Porque estaba la muerte en él. O sea, la muerte tenía entenebrecido su espíritu. ¿Qué tiene que resucitar de él? Su espíritu. Porque estaba entenebrecido. Vale decir, estaba encadenado. Por eso cuando él entra en la sinagoga, ¿viste? Yo vengo a dar la vista a los ciegos. ¿De quién? A los oídos. A dar libertad a los cautivos, porque nuestro Melech es espíritu. Pero él se hizo carne para empezar a entregar la luz, la revelación de la verdad. Entonces, a Nicodemo le está diciendo, tienes que ser resucitado por mí. ¿Cómo? Y aquí, ¿cómo? ¿Ok? Hay un proceso. ¿Cómo yo voy a resucitar? Porque muchos creen que van a resucitar y están esperando su muerte para la resurrección, y no es así. Porque aquí la Escritura nos va a entregar luces. Es por eso que en muchos lados donde están no entienden. Viven una metodología doctrinal corporativa de hombres. Y no está el Ruach ahí. No está el Ruach de nuestro Padre. Y es por eso que nosotros debemos ir conociendo bien, y nuestro Padre nos ha enseñado a nosotros y ha traído luz, revelación, entendimiento y comprensión para poder enseñar y abrir los ojos. Abrir los ojos. Es la misión que nuestro Padre le entregó, porque aquí nuestro Melech vino para con su pueblo a abrir los ojos. Y lo dice las Escrituras. Yo he venido. Yo soy. El Ruach de mi Padre está en mí. Y me ha enviado para sanar. Vale decir, abrir los ojos de los ciegos. ¿De qué? ¿De qué ceguera? La ceguera de su espíritu. Si ahí venía nuestro Padre. A la libertad de nuestro espíritu, porque estaba entenebrecido y estaba encarcelado por la muerte. ¿Qué muerte? La que entró por Adán. Y no entienden. Hay un espíritu extraño, ¿no es cierto?, que entró por Adán, que es el enemigo, que es Satanás, el diablo, y está ahí gobernando. Mediante la ley de la muerte y del pecado. Y así lo dice en Romanos. Entonces es bueno conocer bien todas las Escrituras y de lo que nuestro Melech está hablando. Si yo antepongo a otro, voy a perder, no tengo un fundamento verdadero y no he nacido de nuevo. Bueno, y aquí nosotros vamos a ir viendo. Ok, entonces cuando ya habla aquí, nuestro Melech entrega explicación sobre esto y después lo enseña. Si nosotros vamos al capítulo 12 de Juan, pongan atención, capítulo 12 de Juan, del verso 24 y 25, pongan atención. Y aquí nuestro Melech está entregando una explicación de qué forma iba a suceder esto. ¿De qué forma? Nuestro espíritu tenía que ser resucitado, abiertos los ojos y abiertos los oídos del espíritu. Y para que salga, ¿no es cierto?, a la luz del reino de los cielos. Pero también tenía que producirse algo sumamente importante a través de su muerte y su resurrección. Entonces, miren lo que dice aquí en Juan, capítulo 12, del verso 24 y 25. Y aquí él empieza a entregar luz, entendimiento, revelación. Pongan atención. De cierto os digo, versículo 24 del capítulo 12 de Juan. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna,
la guardará. Y aquí está entregando entendimiento de lo que está hablándole aquí a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Pero ese nacimiento tenía que cumplirse a través de la obra de nuestro Melech. ¿Me entiendes? Y eso está diciendo. Por eso que ahí en Juan capítulo 7, el verso 37, habla sobre del primer gran día, o sea, pero el último gran día de la fiesta, el que, y alza la voz, el que tiene sed, venga, y venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y sale el verso siguiente, y dice, esto se está refiriendo, ¿no es cierto?, sobre el Ruach que iba a devenir, porque todavía no había venido el Ruach, porque él no había sido glorificado todavía. ¿Vio? Estaba sujeto a la muerte y la resurrección. Entonces aquí empieza a entregar luz. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ya, volvamos ahora aquí a Mateo. Si estas son las explicaciones que nuestro Mel está entregando, entendimiento de lo que él está estableciendo, no cualquier hombre, de lo que él está estableciendo y dando la explicación, revelación de este proceso que se tenía que suceder en la vida de aquel que dice que es el creyente. Entonces todo este proceso tienes que entenderlo y conocerlo. El fundamento de lo que está nuestro Padre entregando revelación por medio de su Hijo. Capítulo 16 de Mateo, versículo 21 en adelante, y pongamos atención. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar en el tercer día. Y aquí ya está, entregando luces. Pongamos atención. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Rabí, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, nuestro Melech, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de nuestro Padre Elohim, sino en la de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vale decir, tiene que tomar una determinación. Y tome su cruz, porque tiene que ir a la muerte. ¿No es cierto? Y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ya? Y esto es sumamente importante, porque él está entregando luces. ¿Qué significa tomar tu cruz? Es una determinación, ¿no es cierto?, en el cual tú recibes el mensaje, tomas el mensaje y empiezas a obedecer lo que él está diciendo, porque esto se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Yo soy la resurrección. ¿Para quiénes? Para todo. Porque vemos que en el proceso que nuestro Melech vivió en su muerte y su resurrección, resucitaron todos los primeros, en el primer proceso. Y ese primer proceso se es traspasado a nosotros como primer proceso, porque la segunda resurrección no son para vida eterna. Bienaventurados los que participan que no participan de la segunda. Bienaventurados los que no participan de la segunda, sino que aquí viene un proceso verdadero que nuestro Padre está estableciendo. Ahora, viene aquí a través de sus discípulos, ¿no es cierto?, y se cumple este proceso de la resurrección a través de dos hechos gloriosos. Vale decir, para nacer de nuevo,
tenía que esperar el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la muerte y la resurrección de nuestro Melech. Y eso esperaban los antiguos, con paciencia, ¿vio? Esta esperanza gloriosa. Y resucitaron los antiguos. Pero ese hecho está vigente hoy para todo aquel que le obedece, cree y le obedece. Y es resucitado. ¿Cómo? A través de la obra de la redención, de la muerte y la resurrección. Está el proceso antes para los antiguos y está el proceso post para los que nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece este grande amor, esta grande misericordia para todos los hombres. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Y aquí está entregando la explicación. Si nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 8, mire, en el capítulo 6, capítulo 8, del verso 46, ¿no es cierto? Mire lo que dice. Capítulo 6 de Lucas, verso 46, ¿por qué me llamáis maestro, maestro, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, este mensaje, y las hace, indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿No? Cavó y ahondó. ¿Ah? Hizo, ¿no es cierto?, un hoyo. Y puso su fundamento, esta proclama sobre la roca. Somos sepultados juntamente con él. ¿Y cómo viene esta explicación más adelantito? Pues espérense, viene una explicación, porque el Rúa después empieza a enseñar a través de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso vivió esta experiencia gloriosa. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ya, ¿yo? Cavó y ahondó. Si nosotros vamos aquí ahora a Lucas capítulo 8, del verso 8, verso 11 y 15, mire lo que dice. En relación a la parábola del sembrador, la palabra gloriosa. Y otra parte cayó en buena tierra y nació. Se tiene que producir un nacimiento. Y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído, oiga. Aquí hay un entendimiento del Ruach. ¿Ok? Verso 11, mire, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra proclamada por nuestro Melech. La proclamación de todos los que recibieron este mensaje. Ya. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia de esa época. ¿Por qué dice esto? Porque también lo habla ahí en Juan capítulo 3. Pongamos atención. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Y aquí está. Ya. Seguimos avanzando para poder entender este proceso. Vuelvo a decir, para todos los que se dicen que son creyentes, tienen que tener un fundamento. Ahora, ¿de qué son creyentes? ¿De Dios y Jesucristo? No, porque no son un nombre. Ojo, ahí hay que un detalle sumamente importante. ¿Creyente que te reúnes el día domingo? No, también estás equivocado. Porque esa es la doctrina de Constantino. Una doctrina engañosa que se dice, pero no es. Porque conforme a los mandamientos, si tú naces de nuevo, tú vas a oír la voz del Ruach y no a otro. Ya. Bueno, entonces ahora nosotros nos vamos acá al libro de Romanos. ¿Ok? Y en el libro de Romanos, y aquí voy a hacer una reseña para poder avanzar. Cuando Saulo de Tarso iba en pos con cartas de los principales de las sinagogas allá en Jerusalén, fue hacia Damasco. ¿Hacia dónde? Siria. Camino a Damasco, ¿por qué? Porque se había producido, ¿no es cierto?, la dispersión y empezaron a ser seguidos, empezaron a ser matados a través también de los romanos y también
como Saulo de Tarso, un fariseo, que lo único que quería, ¿no es cierto?, pensando en que era, ¿no es cierto?, que era un creyente que había conocido, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, y no es así. Había sido enseñado a los pies de Gamaliel, otro fariseo extremista, ¿no es cierto?, que para defender esta ideología había que hasta matar. Y esto también pasa con este contexto, ¿no es cierto?, católico, que para defender esta doctrina, estos jesuitas también declaran que pueden hacer cualquier cosa para defender esta doctrina animal, carnal y diabólica. Y la de Saulo de Tarso también, farisea, carnal, animal y diabólica. Doctrina. Entonces, camino a Damasco, nuestro Padre interviene el reino de los cielos sobre su vida. Un antes y un después en su vida. Y vemos a otro Saulo de Tarso diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, por medio del resplandor que iba al mediodía, ¿no es cierto?, interviene sobre su vida y profetiza, y él lo toma ¿para qué? Para empezar a enseñarle, ¿ok?, como ministro a los gentiles, para ser enviado. Y miren, y cuando está hablando aquí en el libro de los Hechos, capítulo 26, sobre la experiencia del Saulo de Tarso, y aquí vemos, ¿no es cierto?, lo que está escrito, y por eso quería reducirlo yo a un más chiquitito, para no, porque su experiencia es muy larga. Ocupado en esto, capítulo 26, del verso 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, no en otra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo de Tarso. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, maestro? Y nuestro Melech le dijo: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y aquí hay una intervención de la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad de toda la doctrina farisea, de toda esta doctrina, ¿no es cierto?, que ocupó la Torá, pero como doctrina. Aquí la doctrina la que prevalecía sobre él, fuera. Y de los gentiles, ¿por qué? Porque él tenía un concepto extremista para con los gentiles. Nosotros somos una casta farisea, y no nos considera a los samaritanos. Entonces, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que les abra los ojos. ¿Qué ojos? ¿Vio? Pongan atención, ¿qué ojos? Los ojos del Espíritu, para que a través de anunciar las buenas nuevas, miren, librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envió, para que les abra sus ojos, los ojos del Ruach, la libertad, para que se conviertan, se produce, ¿no es cierto?, la libertad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del enemigo al reino glorioso de nuestro Padre Elohim. Le abrió los ojos y quitó el que estaba ahí. Se produjo, ¿no es cierto? Conversión significa sacar y poner. Es como convertir, ¿no es cierto?, de un gas, de un vehículo de benzina a gas. Diferente. Que reciban mediante la obediencia a la fe, que es en mi perdón de los pecados. Y herencia entre los santificados, ¿ya?, en el reino de los cielos. Y dice: Polo, rey Agripa, no fui rebelde a esta visión gloriosa que él tuvo, celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen en Elohim haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Vio? Y aquí está. Ya. Entonces, ¿cómo se accede? Y aquí nosotros estamos viendo, primeramente es un arrepentimiento, como dijo nuestro Melech, ¿no es cierto? Ahí en Marcos capítulo 1, verso 14-15. Arrepentimiento y obedecer las buenas nuevas. Y aquí, ¿vio? Que lo dice claro. Y dice que se arrepintiese y se convirtiese haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Obedecer la Torá, ser enseñado en la Torá, libre, transparente, sin doctrina, sin intenciones de hombre, sin cambio ni manipulación, ni sacando ni poniendo, sino que aquí la Torá, las obras del reino de los cielos, mediante, ¿no es cierto?, esta nueva experiencia, una nueva vida, ya, una nueva vida. Entonces nosotros, antes de ir ahí a Romanos, vamos a ir ahí a Gálatas, ¿ok? A Gálatas. Porque aquí estamos hablando sobre los creyentes que se dicen ser. Pero aquí queremos nosotros enseñar para que puedan todos acceder con claridad, con entendimiento, porque se tenía que resucitar de nuevo. Y miren lo que dice aquí el Ruach, por el apóstol, capítulo 6, del versículo 14 en adelante. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, ¿vio? Él se había producido un sacrificio, una muerte y una resurrección. Pero lejos esté de mí, sino de gloriarme en la cruz de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, porque en el mundo me es crucificado a mí, ¿no es cierto? Yo estoy muerto para el mundo y yo al mundo, viceversa. O sea, ya no existe Saulo de Tarso para el mundo. Viceversa. ¿Se entiende? Ya. Porque en Mashiach Yahshua la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. ¿Pusieron atención? Sino una nueva creación, vayamos entendiendo. Y aquí está. ¿Cuál es la nueva creación en ti? La nueva vida en ti. Y aquí lo está hablando. Y está entregando luces el Ruach para que nosotros vayamos entendiendo. Él te viene a sacar. ¿Vio entonces qué dice el libro de los Hechos? Para que sea trasladado. Y así lo dicen otros textos. Tú ya estás plantado, ¿no es cierto? Ya acabaste y ahondaste, ¿no es cierto? Y tu fundamento, lo que recibiste, tu vida, ¡pum!, sepultada. Tomaste tu cruz, ¿no es cierto? Que es el sacrificio. Vale decir, tienes que ir a la muerte. En este mundo. Muerte para el mundo. Y aquí lo estoy diciendo. Yo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque en el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. ¿Vio? Ya no existe. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que viven esta realidad, todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Esa es. Porque nuestro Melech no vino para sacarte del mundo y para que vivas conforme al mundo. No, ya el mundo es crucificado. Tú para él y él para mí. Y aquí está explicando. Ya. Ahora nos vamos a Romanos, y él está entregando una explicación gloriosa. Y lo habla, si usted lee el libro de Romanos, lee el capítulo 5, del versículo 12, por tanto, como el pecado, esta muerte, entró en el mundo por un hombre, ¿escucharon? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte que entró por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos son pecadores. Vale decir, todos están en un estado de muerte. ¿Se escuchó? Y ahí está. Pero el capítulo 6 empieza aquí a entregar entendimiento, ¿no es cierto?, de todos los que se dicen. ¿Ya? Todos los que dicen que son creyentes y que han nacido. No, mire lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos capítulo 6. En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto, los que hemos sido sepultados, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sepultados, vale decir que bautizados, sepultados en Mashiach Yahshua, hemos sido sepultados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros o nosotros andemos en una vida nueva, resucitados. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, hoy, no esperando una muerte, hoy, ya resucitado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. El que ha muerto ha sido justificado. Entonces la pregunta, ¿tú has sido justificado? Entonces has muerto. Juntamente con él. O sea que tú cavaste y ahondaste y pusiste el fundamento. Ya no vives, ya te fuiste sepultado. No vives conforme a este mundo. Padre, yo ruego por ellos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17. Entonces aquí él está entregando luces, para que nosotros podamos entender. Capítulo 7 de Romanos. Y aquí él también está distinguiendo que hay un personaje, vale decir, este lo que habla aquí en el 5:12. La muerte es un personaje. La muerte es un personaje. ¿Quién es? El enemigo que entró por Adán. Miren. Del 7:18, y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo este personaje, que el mal está en mí, que la muerte está en mí. ¿Quién? El enemigo, el diablo, Satanás. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad, libre. ¿Quién me librará de este cuerpo muerto? Gracias doy a nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo, ¿no es cierto? Y esta parte que yo mismo y algunos indoctos, escuchen, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Elohim, más con la carne la ley del pecado, indoctos, y algunos se toman de esto y empiezan, ¿no es cierto?, a vivir en la carne, pero no leen el capítulo 8, porque sigue el relato. Ahora pues ninguna condenación, vale decir, no está ya la condenación, no está el condenado, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la vida del Ruach. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de esta ley del pecado y la muerte. ¿Se entiende? ¿Vio? Y aquí le está entregando por el Ruach entendimiento, su experiencia, lo que nuestro Padre interviene sobre su vida para que podamos entender. ¿Qué significa nacer de nuevo? Son dos cosas. La obra de la resurrección, la obra de nuestro Melech, su carne, el sacrificio de la muerte, la cruz, y nosotros mediante él, a través de esta proclama, yo renuncio y soy sepultado juntamente con él, y soy resucitado mediante el poder de la palabra, y nuestro Padre empieza a hacer una obra en mí y en ti, verdadera, no extraña, porque el Ruach te va a enseñar conforme a la Torá. No te va a enseñar. Nuevamente, si te está sacando del mundo y te está plantando los atrios de él mediante el poder de su palabra.
Por eso que tienes que cavar y ahondar. Tienes que cavar y ahondar para poder, ¿no es cierto?, ir entendiendo. Para que tú y yo podamos entender, tú y yo podamos comprender la revelación de la verdad. Entonces, si nosotros seguimos avanzando en las cartas, en las enseñanzas, vamos a ver aquí en un segundito que tengo una llamada urgente. Aquí vamos a ver nosotros lo que está el apóstol a través del Ruach enseñando. A través del Ruach enseñando. Te llamo luego, hija, que estoy grabando. ¿Sí? Entonces, a través del Ruach enseñando. Para con todos nosotros. Todos nosotros. Y aquí hay una pregunta totalmente extraordinaria. Lo que está hablando aquí en Colosenses. Es extraordinario el Ruach, que a través de la experiencia que el apóstol vivió, Saulo de Tarso, delante y después, cómo él empieza a enseñar. ¿Ok? Cómo él empieza a enseñar. Y lo voy a leer, ¿no es cierto?, desde el verso 8 en adelante, del capítulo 2 de Colosenses, del verso 8, porque aquí hay varias cosas sumamente interesantes de lo que él está escribiendo por el Ruach. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Mashiach, no según el reino de los cielos. Leo de nuevo, voy a leer de nuevo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Mashiach. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Mashiach. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado potestad. ¿Quién? Mashiach. En él, en la nueva creación. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. ¿Cuál es este incircunciso? Este circunciso que estaba adentro. En esa circuncisión nuestro Melech poderosamente intervino sobre el apóstol y sacó, ¿no es cierto?, a ese incircunciso, al malo que estaba adentro. Verso 12. Sepultados con él en el sacrificio, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la obediencia, mediante la fe en el poder de Elohim que levantó de los muertos. ¿Vio? Y aquí está entregando la explicación. Y a vosotros, estando muertos, ¿no es cierto?, en los delitos de la incircuncisión, estando en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Vio, a través de la obra del sacrificio, pero esto tiene que tener un entendimiento y comprensión. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa? Condenación. Ahora pues ninguna condenación hay, ¿vio?, para los que están en Mashiach Yahshua. ¿Por qué? Porque nuestro Padre cortó y sacó al condenado, al que estaba ahí. Por eso dice, ¿no es cierto?, en Juan, que el Ruach iba a venir para traer, ¿no es cierto?, convicción, revelación de pecado, de justicia y de juicio. Pongamos atención, si esto es maravilloso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Voy a llegar aquí porque los minutos después se corta solo, y sigo el tema. Voy a detener aquí y voy a seguir con este